Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Una mañana fría casi en buena parte del país, por lo que estoy experimentando. Muchas gracias a quienes ya se dejan ver por ahí. Saludos, Katia, Turquesa, Carlos Eduardo, Yuri, Saraí, Rosario, Irma, Byron, Fernando. A ver, ¿quién es más? A ver, ¿dónde están los demás? No los veo. Vamos a cambiar aquí el diseño para dar esto. Ahí estamos. Ok. A ver. Los demás ya están despiertos. Ánimo, ánimo, arriba. Elisa, Jessica, Carol, Jason, supongo que así se pronuncia. Eh, Jocelyn, buenos días. A ver. Los demás no quieren despertar. Bueno, am, reitero la bienvenida. Pregunto, ¿alguien está por primera vez en esta clase? No tengan miedo, no los vamos a pasar al frente y les vamos a pedir que se paren. Bueno, entiendo que no. Cualquier anomalía con el audio me la reportan porque pues cuando hay estos estos climas así meros extraños, pues a veces suele fallar un poco el internet. Esperamos que no. Igual, cualquier indicación, ya saben, levantan la manita y pues yo voy a estar atento y si no, pues pueden interrumpir perfectamente con su micrófono activado. Bueno, es importante que activen su cámara, es indispensable porque al menos les decía el sábado pasado tenemos esa interacción, al menos se les puede ver y no nos eh, hacemos la lucha por no robotizarnos tanto, ¿verdad? Ustedes, porque de verdad es complicado todo esto de la pandemia. Ya lo decíamos el sábado pasado, no hay como el contacto humano, de verdad, eso es lo más terrible, ¿no? Que nos está dejando esta situación, ¿verdad? Porque eso nada lo va a superar, ¿verdad? El poder estrecharnos la mano de pronto, darnos un abrazo, qué sé yo, el sentir las emociones como seres humanos, el poder darnos aliento si estamos desanimados, el poder motivarnos, o sea, eso no se puede hacer a través de estas formas virtuales, ¿no? Entonces, pero al menos, pues en la medida de lo posible, al menos que nos veamos, ¿verdad? Ustedes, porque si no, sí es complicado estar ahí con las fotos y los nombres, sí, sí, créanme. Entonces yo trato de que al menos si no se me quedan sus nombres, se me quedan sus rostros. Y por eso hago el ejercicio de saludarlos, ¿verdad? Cuando están ahí que los puedo ver, porque al final del curso, si hay alguna situación ahí que solventar, entonces yo digo, bueno, sí, 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 es él, o sea, sí lo vi en la clase, ¿verdad? Recordemos, si es oportuno, que los exámenes están planeados para, al menos hasta ahora, están planeados para que sean en forma presencial. Digo, al menos hasta ahora, ¿verdad? Porque no sabemos cómo se va a comportar la pandemia más adelante. Entonces, pues ni modo, ahí pues los vamos a ver, pero qué mejor si ya llevamos una idea, ¿verdad ustedes? Bueno, vamos a la agenda. A ver, ¿qué tenemos en nuestra sección de anuncios? Les compartí, voy a, voy a revisar para estar seguro que sí les compartí a ustedes también ese material, porque si no, sí, se los compartí. Una opinión, una columna de opinión que salió en un medio de comunicación escrito en la semana pasada acerca de la situación de la Universidad de San Carlos y habla específicamente sobre la elección a rector, ¿verdad? Que será en los próximos meses. Pregunto, ¿alguien la leyó que nos pueda compartir?
Irma, adelante. Buenos días, Lick. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, le di una leidita así rapidito y lo que pude darme cuenta es de que se maneja mucho la política Ujú. dentro de lo que es las elecciones. Entonces, es bien complicado, ¿verdad? De que lamentablemente, pues, los directores son elegidos por la política. Depende del peso que tengan, mi amor. Ujú. Eso. Oh, gracias, Irma. ¿Alguien más? A ver, Jessica, Alejandra. Buenos días. Yo leí el artículo que usted dice. Me parece que también hace reflexión a los rectores o quienes dirigieron en su momento, pues ahí en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que pues eran respetuosos, también eran muy destacados y pues también de esas características actualmente carecen y pues es todo lo contrario, ¿verdad? Y están pues más involucrados en actos de corrupción en vez de pues tener una imagen intachable hacia la universidad, pues en este momento no es así, ¿verdad? Ok, gracias, Jessica. Sí, sí. Bueno, perfecto, gracias, compañeras, por su aporte. Me alegro de verdad que las mujeres participen. Eso es alentador. Y sí, vean, los que no la han leído, léanla, pero no ahorita, ¿sí? No se pongan ahorita porque se me van a distraer. Hagan tiempito y léanla. Se lee en 2 minutos, ¿verdad? Pues les va a dar un panorama, como decían las compañeras, un panorama general de cómo está la situación en la Universidad de San Carlos y qué se vislumbra, ¿no? Con la elección próxima a rector. Y como ya decía Jessica, también el autor de la columna, que es un sancarlista de hueso colorado, diría yo, ¿verdad? El licenciado Eduardo Velázquez, si no estoy mal, es el autor, que ha sido en otras oportunidades candidato a rector, les cuento, ¿verdad? Eh, pero es alguien que conoce las interioridades de la universidad, híjole, mejor que nadie, creo yo, ¿verdad? Entonces él plasma ahí, en esas letras, pues una radiografía de cómo está la situación, hace un antecedente, como decían las compañeras, ¿verdad? Y qué podría esperarnos en el futuro, ¿verdad? Mm, Tienen que leerla porque somos parte de la universidad, nos incumbe a todos, ¿verdad? Para que se den cuenta más o menos qué es lo que está pasando. No solo es importante saber qué está pasando afuera, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, pero también es mucho más importante qué está pasando adentro de la universidad, ¿verdad? Entonces, hagan el esfuerzo, por favor. Eh, Porque además les cuento, todo lo que yo les comparta en Classroom, ¿verdad? Para material de lectura, materiales audiovisuales, todo es susceptible de evaluación en cualquier momento. Yo ahorita podría hacer una prueba rapidita de eso, ¿verdad? Y va para las casillas varias, ¿sí? Recuerdan que tenemos esa casilla ahí, ¿verdad? Entonces tienen que hacerlo. No me gusta hacer las cosas así, o sea, todo que tenga punteo, no soy de esa idea porque creo que se pierde un poco el objetivo, ¿verdad? Me gusta más motivar al estudiante a que lo haga por su propio interés, por su propia motivación, ¿verdad? Lo de los punteos, como dicen las Sagradas Escrituras, eso se da por añadiduras, ¿verdad? Ustedes, entonces, así es como yo lo trato de hacer. Entonces, todo lo que vaya ahí es susceptible de evaluación, ¿verdad? Ya sea en algún momento del curso o en los exámenes parciales, ¿verdad? Por favor. ¿Qué más? Bueno, hablando de la elección a rector, es importante que ustedes, aunque no votamos, ¿verdad? Ustedes, es algo lamentable que como escuela no votamos, pero es importante que conozcan del proceso. Es un proceso mero complicado porque son cuerpos electorales, hay una elección preliminar, etcétera, ¿verdad? Yo no le he agarrado la onda todavía, pero es un tanto muy particular el proceso de elección a rector de la USAC. Am, pero tienen que saber, al momento, si no estoy mal, yo conozco a 3 candidatos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes, si yo les pregunto ahorita, menciónenme 2 de los candidatos a rector, a ver.
Turquesa. Solo puedo mencionar uno, Luis, es Luis Suárez, Ajá. y también hay una mujer, pero no me recuerdo el nombre. Ok, muy bien, Turquesa. ¿Alguien más? Byron. Yo tampoco sé el nombre, pero sé que es el decano de humanidades. Ujú, ujú. El decano de humanidades se llama Mazariegos, te pido Mazariegos. Ay, se me va el nombre a mí también ahorita. Sí, está Luis Suárez de Económicas, está Mazariegos, está un médico, fíjense ustedes que yo lo he escuchado en algunos programas de opinión que lo llaman para consultarle porque él está involucrado, creo que es epidemiólogo, entonces, y creo que tiene un cargo importante en el Hospital San Juan de Dios, se llama Edwin Calgua, ¿sí? Y lo he escuchado y muy atinado sus comentarios, se ve que es una persona muy preparada, se ve bastante joven y él también es uno de los candidatos. Como sucede en la política en general, ¿verdad? Ustedes es de los menos sonados porque por lo mismo, pues, ¿verdad? Entonces, pero él es una alternativa. Al menos Él esos es tres. doctor, ¿verdad? ¿Perdón? Edwin Calwa es un doctor, Él ¿verdad? es médico, sí. Ujú, creo que es Mm. epidemiólogo. Está él, ¿verdad? Creo que no está la señora que participó en las dos últimas elecciones de arquitectura, se me olvida el nombre de ella. No he visto que suene por ahí. Pero se di, Valladares, Vic. perdón. Valladares, el que fue Ah, también sí, decano de la Facultad de Arquitectura. Carlos Valladares, creo que es verdad, sí, el secretario de, de Murphy, en tiempos de Murphy, ¿verdad? Y creo que, no sé si sigue siendo el secretario, no sé cómo está ahí la cosa. Bueno, es importante, ¿verdad? Conocer todos esos detalles, pero bueno, sigamos porque si no nos coge el tiempo y no, así, con frío está jodido. Bueno, a ver, ya hablamos de la columna de opinión. Ah, bueno, vean, les puse en Classroom un material sobre em, las frecuencias radioeléctricas en el país. El título exacto, ahora se los digo cómo es. Esa serie de reportajes se llama Radio y Televisión en Guatemala. Voy a abrir acá el link. Ya se los puse ahí en Classroom. Igual hagan el momento para poder irlos leyendo. Es una serie de reportajes, ¿verdad? Ahora les digo cómo se llama. Radio y televisión en Guatemala, pocas manos concentran muchas frecuencias. Son 9 reportajes, ¿verdad? Que nos presentan una radiografía así muy interesante y muy completa sobre en manos de quién están los medios de comunicación en el país, específicamente las frecuencias radioeléctricas. Acá les voy a presentar solo para que vean rapidito, aunque insisto, ya se los puse ahí en Classroom, no sé si alguien tuvo la oportunidad ya de checarlo, pero este es un trabajo de plaza pública, ¿sí? Que lo hicieron hace algunos años y me parece a mí muy completo, muy interesante esta investigación, ¿verdad? Y es, insisto, indispensable que ustedes la lean, ¿sí? Por cierto, aquí participó el licenciado Carlos Arrazola, no sé si él les da clases a ustedes, pero pues él participó en ese tiempo, ¿verdad? Él es docente actualmente de la escuela y bueno, fue el editor de esta serie de reportajes, ¿verdad? Donde, repito, nos pintan cómo está la situación, ¿verdad? Y en manos de quién están esas frecuencias radioeléctricas. Cuando hablamos de frecuencias radioeléctricas hablamos de las frecuencias para radio y televisión, ¿verdad? Para radio hay al menos 4 o 5 consorcios de medios en el país, ¿verdad? Y ahí nos dicen quiénes son los dueños, a qué intereses responden, etcétera. Igual en televisión, ¿verdad? Ahí nos pintan el panorama. Esto va de la mano con lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Para que sepamos dónde estamos parados, ¿verdad? O cuando vayamos hacia esos medios, ya cuando estemos en algún momento quienes vayan a laborar en los medios, ¿verdad? Sepan a dónde van a llegar, ¿verdad? Y no lleguen como con una venda, ¿verdad? Entonces ahí les pintan el panorama. Hagan el tiempo para irlos leyendo poco a poco, ¿verdad? Ahí los buscan bien, los reportajes estos, ¿verdad? Porque, insisto, esto también puede ser susceptible de evaluación en cualquier momento o para el primer examen parcial, ¿verdad? O sea, yo entiendo que en los otros cursos seguramente también tienen que leer,
pero es indispensable, ¿verdad? Aparte no se olviden de tiempos recios, ¿verdad? Que también tienen que llevar esa lectura, ¿sí? Por favor, es indispensable, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Con frío. A propósito de tiempos recios, ¿cómo van? Ay, pues, ¿Ya comenzaron al menos la lectura? A ver, alguien que nos quiera compartir qué le ha parecido. ¿No? Bueno, es importante que comiencen cuanto antes, oyen, porque si no van a estar corriendo al final ya cuando sea la comprobación. Recuérdense que ahí se van a jugar 10 puntotes casi al final del curso. Para el próximo sábado, no se los debiera recordar porque está en el programa y la invitación también es para que vayan constantemente y revisen el programa. El programa es su guía, es el camino, ¿verdad? Es la brújula que ustedes tienen que tener a la mano y es por donde vamos. Claro, en algún momento nos podemos ir por algunos atajos, ¿verdad? Pero no suele suceder o no tan drásticamente, ¿verdad? Entonces es importante que estén pendientes de eso. Les cuento una técnica que a mí me funcionaba cuando estudiaba, es que imprimía, si no todo el programa, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo nos los daban físicos, pues entonces era más fácil, pero yo venía y recortaba la parte donde están las cosas terrenales, como hablábamos el sábado pasado, ¿verdad? Que es donde está cómo se va a evaluar el curso, y lo ponía ya sea en un cuaderno, ¿verdad? O en mi cuaderno, y entonces yo estaba pendiente que no se me pasara algo y ya sabíamos, porque olvídense, ¿verdad? Nada de que le estaban a uno recordando cuándo iban a hacer las actividades, uno tenía que saber y de pronto, pues, llegar listo, ¿verdad? A las actividades, no le estaban a uno avisando tanto, así que pilas, el próximo sábado tendremos esa comprobación de lectura y dirán ustedes, Lick, pero ese tema no lo hemos visto, de eso vamos a hablar hoy un poquito, ¿verdad? Y tienen ya el material ahí en Classroom para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Qué más? Les cuento, las grabaciones de las clases, voy a checar porque fíjense que, no sé si ya se los comentaron, pero no, según nos informan que no, los que tenemos menos de 100 estudiantes tenemos la dificultad, se quitó la opción de poder grabar las clases. Yo asumía que eso ya estaba solucionado, ¿verdad? Y que ya el licenciamiento de esta plataforma pues era para todos, pero resulta que no, parece, ¿verdad? Que los que tenemos menos de 100 estudiantes estábamos trabajando estos años con una versión gratuita, algo así, entiendo, ¿verdad? Pero al menos nos permitía grabar las clases, pero ahora ya no, ¿verdad? Entonces solo los que tienen más de 100 estudiantes pues tienen el licenciamiento, entonces no sé si van a resolver lo que. Estoy haciendo mi lucha con un programita ahí, ¿verdad? Para poderla grabar. Espero que me funcione esta vez porque entre semana igual me dio clavo, ¿verdad? Y si sí, se las comparto ahí en mi canal de YouTube. Y si no, pues pongan atención, ¿verdad? Que eso es lo mejor. Bueno, ¿qué más? Vamos a los temas para el día de hoy. Vamos a hacer un repaso rapidito. El sábado pasado platicamos acerca de las motivaciones y los fines de los medios de comunicación, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces hablábamos que para existir un medio de comunicación, pues alguien tuvo que tener algún motivo, ¿verdad? O sea, nada surge de la nada, ¿verdad? O sea, siempre hay un porqué, ¿verdad? De eso hablábamos el sábado pasado y decíamos que entre esas motivaciones están las religiosas, las políticas y obviamente la económica, ¿verdad? También hablábamos de los fines, qué es lo que persiguen los medios de comunicación o para qué están, ¿verdad? Decíamos que algunos informan, algunos educan, algunos entretienen, obviamente casi todos lucran y algunos su misión es controlarnos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? De eso platicábamos también el sábado anterior, ¿verdad? Entonces, para hacer un repaso, ¿verdad? De eso. Y siguiendo el hilo de lo anterior, hoy vamos a platicar, déjenme compartir acá. Vamos a ver. Ok. Ahí está, entiendo que ahora van a poder ver el material. Hoy vamos a platicar acerca de... ¿Me indican si lo pueden ver ahí o no? Todavía no, ¿verdad?
Sí, licenciado, sí Sí, se ve. ok. Se puede ver, licenciado. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de información periodística, desinformación y manipulación, ¿verdad? Vayan analizando cómo cada cosa que vamos platicando en esta primera parte del curso tiene relación, ¿verdad? Am, y me voy a pedir la colaboración de alguien que me pueda acompañar que me pueda colaborar con la lectura, alguien que lo quiera hacer voluntariamente. Esto es cortito, son 3 parrafitos de cada concepto, ¿verdad? La definición. Clic si quiere le ayudo común. Por favor, información periodística, a ver. Ok, es un saber sobre las realidades humanas actuales con proyección e interés social, compartidos por periodistas y ciudadanos, mediante el diálogo sobre los textos elaborados por aquellos y difundidos por los medios de comunicación. No basta que se comunique adecuadamente un saber necesario o útil, sino que éste sea correctamente asimilado, entendido por los destinatarios. No hace falta que ese saber compartido sea perfecto, si lo es, mejor. Y ese debe ser el fin. Si no hay saber, si solo hay un conocimiento superficial y fragmentario, o falso y equivocado, vacío, asignificante e irrelevante, lo que hay es desinformación. Ok, muchas gracias, compañero. A ver, quedémonos con lo último, ¿sí? ¿Verdad? Si solo hay un conocimiento superficial, fragmentario, falso, ¿sí? Ojo con eso, falso y equivocado, ¿verdad? Insignificante o irrelevante, ¿sí? Recuerden que para que algo sea noticia como tal, y eso ya ustedes lo saben, ¿verdad? Con la base que tienen, la noticia tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Recuerdan, veracidad, objetividad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, si no es así, pues probablemente sea algo falso, ¿verdad? Y que esté equivocado, ¿verdad? Algo irrelevante, dice acá. Quedémonos con eso. Continuemos. Desinformación, por favor. Desinformación. Es la ausencia de la verdadera información o de información verdadera. Goldon 2001. Una persona desinformada es una persona que no sabe lo verdadero y esencial de algo, que está en el error o que tiene una confusión mental y vital sobre los temas que necesita o le son útiles saber para actuar libre y solidariamente. Esta desinformación puede producirse por un sinfín de causas interrelacionadas. La mayor parte de ellas no son intencionadas, sino que obedecen a una serie de deficiencias de tipo conceptual y estructural, cuando no a las propias debilidades intelectuales y morales inherentes a los seres humanos, ya sean periodistas o ciudadanos. Cuando esa desinformación se busca adrede, cuando hay una intención clara de engañar por parte de los promotores, y realizadores de la información, y no se produce una resistencia crítica por parte de los ciudadanos, entonces estamos ante lo que se denomina manipulación. Gracias, Turquesa. Perdón que le moví ahí el teleprompter. Bueno, quedémonos también con el último párrafo, ¿sí? Cuando esa desinformación, ¿sí? O cuando esto se hace adrede es a propósito, ¿verdad? Con intención, ¿verdad? Ahí es lo delicado, ¿sí? ¿Verdad? Y créanme, muchas veces se hace eso de esa manera, ¿sí? A propósito, ¿verdad? O sea, es más, hay comunicadores, hay periodistas que se especializan en desinformar, ¿sí? O les pagan para desinformar, porque saben una cosa, la desinformación muchas veces se paga y se paga bien, ¿verdad? Entonces, híjole, para las campañas presidenciales, híjole, abunda la desinformación. Y no digamos la manipulación. Alguien que me colabore con el último párrafo, por favor, con el último concepto. Yo. La manipulación es, por tanto, la desinformación intencionada que a través de las diversas técnicas de ocultación o tergiversación de la realidad se elabora con verosimilitud al servicio de los diversos intereses del poder dominante y que por falta de resistencia crítica impregna a parte de los ciudadanos. Una vez realizadas esas distinciones conceptuales, podemos ya pasar a describir la situación mayoritaria de desinformación, a la que conduce el periodismo objetivista y que ha hecho posible la manipulación de los ciudadanos por parte de los que dirigen y controlan los medios.
desde hace ya muchas décadas antes de la irrupción de Internet en nuestras vidas. Ok, muchas gracias. Vean cómo hay una pequeña línea, ¿no? Hay una delgada línea entre cada situación, ¿sí? ¿Verdad? Entre la información periodística y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque si no podemos caer en desinformación y lo más grave aún cuando estamos desinformando, que ya sea intencionadamente o no, podemos estar manipulando a la población, ¿verdad? Y eso sí es delicado, como dice acá, ¿verdad? La información, la desinformación intencionada, ¿verdad? Que se hace a través de distintas técnicas por las cuales se oculta la realidad, se oculta la verdad, es manipulación, ¿verdad? Entonces, y formas, estrategias, pues hay muchas, ¿verdad? Entonces, eso es bien delicado. Quienes desinforman muchas veces, ¿verdad? Lo que pretenden también es manipular, ¿sí? Hacer que la población, hacer que su grupo objetivo de televidentes, de radioescuchas o de lectores piense como ellos piensan, ¿sí? O piensen como los transmisores de los mensajes les dicen los que están atrás, ¿verdad? Los sectores de poder sobre todo, ¿verdad? Entonces eso es bien delicado y los medios de comunicación tienen por eso un papel bien importante, ¿verdad? Porque así como pueden informar verazmente, pueden caer en estas dos situaciones, ¿verdad? En desinformar y lo más grave aún en manipular. Así que no pierdan de vista eso. Entre cada situación hay una muy pequeña línea, una muy delgada línea que podemos quebrar, ¿verdad? Y caer en lo que no quisiéramos, ¿verdad? Como buenos como comunicadores sociales. Muy bien. Este material lo tienen ahí en Classroom, ¿sí? Ahí está, para que lo chequen. Es más, al final les voy a explicar una tareita que van a realizar al respecto, ¿verdad? Así que es importante. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Byron, adelante. Kelly, tengo una duda. ¿Usted considera que, no sé si tuvo la oportunidad de ver la entrevista que Veneno le hizo a la fiscal general, ¿usted considera que esta entrevista pudo haber caído en alguna de estas tres cuestiones? Gracias, Byron. Fíjese, le soy bien honesto, no la he visto, pero es más, lo voy a anotar acá y le prometo que terminando la clase y después de lo que hay que hacer, ¿verdad? Extra aula, diríamos, voy a verla, porque, y gracias por recordarlo, lo tenía pendiente y la verdad es que se me fue por alto. A ver, entrevista a Veneno, porque ha causado revuelo, ¿verdad? En las redes sociales, he visto algunos memes incluso ahí, y sí, es importante, la quiero ver, así que le prometo que lo haré y pues podemos platicar el próximo sábado al respecto, ¿verdad? Lo que sí le digo es que el licenciado, ¿verdad? Porque ese abogado, ¿cómo se llama este cuate? De apellido Cruz, si alguien sabe el nombre correcto, pero Veneno, ¿verdad? Que fue candidato a la alcaldía, creo, a la municipalidad de Guatemala en no sé si en las pasadas elecciones o en las antes de la última. A ver, él se ha caracterizado por tener un estilo muy particular. Yo lo veía algunas veces cuando estuve en Guatevisión. En Azteca, la verdad, no lo he visto, ¿verdad? Lo que sí sé, ¿verdad? Es que, y lo pude observar, es que cuando ganó Yamatei la presidencia, no sé si lo recuerdan quienes estábamos pendientes de la transmisión, la primera entrevista que dio Yamatei después de la conferencia a la prensa, cuando ya eran oficiales los resultados, la primera entrevista ahí en donde estaban los sets de los medios de comunicación en el Parque de la Industria, creo que fue la última vez. ¿A quién fue? A TV Azteca, ¿sí? Y estaba el señor Eduardo Valdizán y este cuate Veneno, ¿verdad? Entonces se los dejo nada más solo para que vayan atando cabos, ¿verdad? Y así está la situación. Voy a ver la entrevista y con gusto platicamos el próximo sábado. Bueno, ¿qué hora es? 8:34. Reviso la agenda para ver cómo vamos con el tiempo. Sí, ya nos agarró un poquito la tarde. Voy a platicarles acerca de este tema así rapidito, ¿verdad? Para que no perdamos mucho tiempo. Igual es un material que ustedes lo tienen en un PDF en Classroom para que puedan pues profundizar al respecto, ¿verdad? A ver, de lo que hemos hablado, motivaciones y fines de los medios de comunicación,
qué es desinformación, qué es información, qué es desinformación, qué es manipulación, ¿verdad? Dentro de la manipulación, ¿sí? Hay muchas formas de manipular, ¿sí? Muchas, diversas, pero yo he pues seleccionado este tema que me parece oportuno y son 10 estrategias que el señor Noam Chomsky, este norteamericano, este lingüista norteamericano y crítico norteamericano, ha pues plasmado desde hace algunos años y creo yo atinadamente, ¿verdad? Él dice que los medios de comunicación o los sectores que manejan los medios de comunicación, ¿verdad? De una u otra forma tratan de controlarnos, tratan de manipularnos. Para eso utilizan diversas estrategias y él ha seleccionado estas 10 estrategias de las cuales, insisto, vamos a hablar así muy general, ¿verdad? Para que ustedes puedan profundizar en el documento que está en Classroom. Para comenzar, vean, más que por la fuerza nos dominan muchas veces por el engaño. Eso lo dijo Simón Bolívar. 10 estrategias de manipulación de masas que se le atribuyen a este señor. Miren, ya está bastante grande el doncito, ¿verdad? Se llama Noam Chomsky, ¿sí? A ver, la primera estrategia es la de la distracción, ¿sí? En el documento que está ahí en Classroom ustedes van a poder, tener la definición de esta, la explicación de esta estrategia, pero en pocas palabras, ¿verdad? No es nada más y nada menos que cuando utilizan las famosas cortinas de humo, ¿sí? Y dicen, esa es una cortina de humo, algo hay trasfondo, ¿verdad? O sea, nos distraen de cosas más importantes, ¿verdad? Y lo hacen de distintas maneras, ¿verdad? Miren, es clásico y quienes hemos estado dentro de la comunicación institucional, ¿verdad? Conocemos un poquito más de esto, ¿sí? Cuando sale una noticia, por ejemplo, que ataca al presidente de la República, ¿sí? La maquinaria se pone a trabajar rapidito, ¿verdad? Para incluso fabricar, ¿sí? Óiganlo así de claro, fabricar alguna noticia, ¿verdad? Que vote esa, ¿sí? Es por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es clásico, eso se da, ¿sí? Y no se vayan a extrañar ustedes ya cuando estén en el campo de la acción, que incluso sean partícipes de, ¿verdad? Hay una película, se las recomiendo, por cierto, que se llama La dictadura perfecta, no sé si ya la vieron, ¿verdad? Ahí es un claro ejemplo de lo que les estoy platicando, ¿verdad? Cómo una noticia, ¿verdad? Vota alguna que esté en el momento, en el ambiente, ¿verdad? Y eso es una práctica muy común, ¿verdad? Sobre todo, insisto, cuando pues se ataca, ¿no? O una noticia afecta a cierto personaje, en este caso al presidente de la República, por poner solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Rápido surge una nueva noticia, ¿verdad? Y si no se tiene, se fabrica, así de fácil, ¿verdad? Para que se olvide el anterior, ¿sí? ¿Verdad? Y a la semana, pues ya pasó, ¿verdad? Y así, esa es la dinámica, ¿verdad? Algo de eso trata la estrategia de la distracción, ¿verdad? La segunda estrategia, ¿verdad? Dice crear problemas y después ofrecer soluciones. Esto son parecidas, ¿verdad? Todas son parecidas, algunas tienen cierta relación, pero acá lo que nos dice es que muchas veces se crean esos problemas, ¿verdad? Con el ánimo de ofrecer una posible solución. Esto es bien particular y es clásico cuando son las campañas electorales, ¿sí? Cuando vamos a elegir presidente, diputados, alcaldes, etcétera, ¿verdad? El ejemplo que yo tengo acá, y fue bien evidente, es la primera campaña electoral cuando participó el Partido Patriota, que perdió, por cierto, ¿verdad? Cuando salían las encuestas y ellos estaban muy abajo, ¿verdad? Y la UNE iba punteando muy arriba, y ya era la recta final de la campaña, sucedieron algunos acontecimientos bien particulares, sobre todo en la ciudad capital, no sé si lo recuerdan. Se dieron ataques sistemáticos, ¿verdad? A pilotos del servicio urbano, ¿verdad? En la ciudad capital, en plena campaña electoral, y pues salieron los del Partido Patriota, ¿verdad? Con su candidato, diciendo que ellos con su mano dura, ¿verdad? Ofrecían solucionar ese tipo de problemas, ¿verdad? Ojo, no estoy diciendo que ellos fueron los que intencionadamente provocaron esos ataques, pero estoy haciendo referencia a esta estrategia, ¿verdad? Entonces,
pudo haber sido así, puede que no, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que ellos salieron, ¿verdad? Diciendo, miren, nosotros con nuestra mano dura ofrecemos solucionar esa problemática y toda la problemática de seguridad del país, ¿verdad? Y pues lo demás, lo que ya pasó, ¿verdad? Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Pero esa también es clásica, ¿verdad? Se fabrican problemas, ¿verdad? Para después ofrecernos una posible solución. En el Congreso de la República también eso es clásico, ¿verdad? Con las famosas, los temas que ahí que se tratan o las leyes que ahí se aprueban, ¿verdad? La número 3 habla de la gradualidad, ¿sí? Esta estrategia es nada más y nada menos que gradualidad, ya sabemos qué significa, viene de gradual, ¿verdad? O sea, algo que se da paso a paso, ¿sí? ¿Verdad? Que no es de un solo, sino que por etapas, ¿verdad? Acá miren, el mejor ejemplo que yo les puedo contar es lo que sucedió, creo que la semana pasada, cuando anunciaron un nuevo incremento a la tarifa de la energía eléctrica, ¿sí? Y luego salieron los de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica explicando la forma cómo iba a ser el incremento, que esto responde a un plan que ya viene de antes y que pues solo están cumpliendo con ese plan que se ha dado poco a poco, paso a paso, gradualmente o a cuentagotas, ¿verdad? Esto es como las famosas bisacuotas, pues, ¿verdad? O sea, al final pagamos lo mismo, solo que lo hacemos poco a poco, para que no duela, ¿verdad? Algo así es esto, ¿sí? La cuarta estrategia tiene mucha relación con la anterior, ¿verdad? La estrategia de diferir, ¿verdad? Y no es nada más que hacer aceptar una decisión, ¿verdad? Que en algún momento puede ser impopular, ¿verdad? Presentarla en ese momento como dolorosa, pero necesaria, ¿sí? Igual esto me lleva, para ponerles el ejemplo, al Congreso de la República. Cuando se aprueban préstamos, por ejemplo, ¿verdad? Se dice, miren, es necesario que aprobemos el préstamo porque pues si no a futuro va a ser peor, ¿verdad? Entonces, obvio, lo que no nos dicen es que el país cada vez se está endeudando, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo clásico de esta estrategia. Y la estrategia número 5, esta es bien interesante, vean, porque trata de dirigirse al público como criaturas de poca edad, ¿verdad? Acá juega un papel bien, lamentablemente, ¿verdad? Importante, una empresa que es un emporio en México, ¿verdad? Que se llama Televisa, ¿sí? Ustedes han observado, ¿verdad? O antes, cuando no teníamos la opción de la televisión por cable, pues no nos quedaba otra que ver televisión abierta, ¿sí? Yo digo el término televisión abierta y no televisión guatemalteca. Y les explico por qué. Porque desde que vino TV Azteca al país, hasta TV Azteca es guatemalteca, pues, ¿verdad? O sea, yo así lo concibo. Entonces, para mí, los canales que ya conocemos son televisión abierta, ¿verdad? Esa es la forma de diferenciarlos de los otros, ¿verdad? Porque también ahora está Guatevisión, Canal Antigua, insisto, TV Azteca, que es de capital mexicano, ¿verdad? Y igual, pues, están operando en el país y son parte de, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Casi siempre nos ven como niños, ¿sí? ¿Verdad? Y nos transmiten mensajes pensando que nosotros actuamos como niños, ¿verdad? La ilustración que ven en esa lámina, ¿verdad? Hace referencia a muchos de los programas que fabrica Televisa. Y uno dice, ay, qué tonteras. Sí, pero esas tonteras tienen un porqué. Están hechas en forma intencionada, ¿verdad? Para llegar al público, ¿verdad? De esa forma, ¿sí? Viéndonos como niños. ¿Por qué? Porque un niño es fácil de manipular, ¿sí? Un niño antes de los 6 años, ustedes le ponen la ropa que quieren, le compran los zapatos que quieren, pero prueben con un adolescente tipo 12, 13 años y me cuentan cómo les va, más si es una mujer, pues entonces por ahí va la situación, ¿verdad? Muchos de los mensajes van en esa línea, ¿sí? Nos ven como niños, ¿verdad? Los famosos jingles o musicales, ¿verdad? Van también a veces en ese sentido, ¿sí? Insisto, la referencia es a que vayan al documento para que tengan ustedes una definición mejor que su servidor lo está explicando, ¿verdad? Y la siguiente estrategia, déjenme, ¿dónde tengo mi presentación? Acá está, ¿sí?
La siguiente estrategia es la número 6, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, ¿sí? Se trata muchas veces de llegar al corazón y no al cerebro y no a la razón, ¿verdad? Ustedes, la lámina que ven ahí, la ilustración, creo que es un buen ejemplo. Pues en los últimos años no he visto cómo es la Teletón, pero antes, ¿verdad? Que la veíamos con más, o muchos más la veíamos, ¿verdad? Y era porque traían buenos artistas, dijo una vez un estudiante atinadamente, ¿verdad? O no teníamos otras entretenciones, insisto, o sea, no había el cable, ni Netflix, ni Amazon Prime, ni Disney Plus, ni no sé, tanta cosa que hay ahora, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, no quedaba otra. Pero los de Teletón siempre han utilizado una estrategia y esos reportajes que ven, ¿verdad? Donde sacan los testimonios de los niños que han sido beneficiados, etcétera. O sea, indirectamente el mensaje que nos transmiten ahí es, miren, compadézcanse, ayúdennos, ¿verdad? Sí, necesitamos de ustedes. Entonces nos llegan al corazón, ¿verdad? Y no a la razón. Y eso es solo para poner un ejemplo, pero híjole, o sea, en otros ámbitos también, en la política no se diga, ¿verdad? Ustedes. La número 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, ¿verdad? Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud, imagínense, ¿verdad? Aquí también, y lo van a leer ustedes cuando vayan a la definición, dice que se trata muchas veces, y oh sorpresa, ¿verdad? Esto no nos sorprende, de darle a las clases mayoritarias, ¿sí? Que la calidad de los servicios sea lo más mediocre posible, ¿sí? Que la educación sea de lo peor, que la salud sea de lo peor, ¿verdad? Que las carreteras sean de lo peor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Oh sorpresa, cualquier parecido con lo que pasa en Guatemala, mera coincidencia, ¿verdad? Ahora entendemos que todo tiene un porqué, ¿verdad? Porque les conviene siempre a los sectores, ¿verdad?, que ostentan el poder en el país, ¿verdad?, mantenernos en esa ignorancia y en esa mediocridad. Un pueblo que no está bien educado es un pueblo que no exige sus derechos, es un pueblo que no va a exigir un mejor trabajo, mejor remunerado, etcétera, etcétera. Entre más pobre sea la educación, más nos van a controlar y más nos van a manipular, ¿verdad? Es así de cruel, es así de duro, ¿verdad? Entonces, insisto, siempre se le da a esas clases mayoritarias, ¿verdad?, la educación más pobre, la salud más deficiente, ¿verdad? O sea, es increíble, pero a países como Guatemala, la educación y la salud, los que tienen o tenemos la posibilidad de que nuestros hijos vayan a un colegio, ¿verdad?, pues enhorabuena, pero la mayoría de la población no tiene esa posibilidad y tiene que quedarse con lo que le da el Estado, con lo que le dan las instituciones públicas, ¿verdad? Y pues eso yo no necesito descubrir el agua azucarada, ya sabemos cómo está la situación, ¿verdad? Lamentable. En comparación con otros países, o sea, solo nos saltamos el Suchate y ya nomás, ahí en México ya la situación cambia, es diferente todo, y no digamos Estados Unidos, Canadá, ustedes, ¿verdad? O sea, es otra realidad, ¿verdad? Ustedes van a las escuelas públicas de Estados Unidos y pues como aquí el mejor colegio, pues no sé, ¿verdad? Ustedes sabrán mejor que yo cuáles son los mejores colegios de acá, pero ustedes entran a una escuela pública en Estados Unidos, ¿verdad? Y es otra situación, y estoy hablando de escuelas públicas, no digamos los servicios de salud, ¿verdad? Las carreteras, ¿verdad? El Salvador, vean los que han ido a El Salvador y no me dejarán mentir, ¿verdad? O sea, solo pasamos la frontera y ya vemos la diferencia con las calles, las carreteras del Salvador, ¿verdad? Bueno, rapidito, porque de verdad el tiempo es oro y hay que venderlo y a buen precio. Qué bueno fuera, ¿verdad? Ustedes. Mantener al público, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Miren, vean cómo cada una va teniendo relación, ¿verdad? Hacer que el público sea incapaz de comprender aspectos, por ejemplo, como la tecnología, como los métodos que se utilizan para que nos controlen, ¿verdad?, y nos mantengan esclavizados, etcétera, ¿verdad? Hacer que la calidad de educación que se le da, insisto, a las clases sociales sea la más deficiente, etcétera, ¿verdad? La ilustración, ¿verdad?, es de un programa también famoso que ustedes seguramente conocen mejor que su servidor,
Y bueno, o sea, nosotros que bendito Dios tuvimos la dicha de llegar a la universidad, de ya tener que más de 10 años de educación, ¿verdad? Pues seguro que ya no nos van a persuadir a actuar así, pero les juro que hay gente que no ha tenido esa dicha de formarse, de educarse, y es fácil, ¿verdad? Puede caer, ¿verdad? En esta situación, ¿verdad? De que lo manipulen, ¿verdad? Y adoptar o imitar ese tipo de comportamientos, ¿verdad? Yo no me imagino a alguien de ustedes con un peinado como el Víctor, pues, y un peine atravesado ahí en su cincho, ¿verdad? Pero probablemente alguien más sí, ¿verdad? Alguien que sea presa fácil de esa manipulación, sí pueda imitar esos estereotipos, ¿no? Y caer en esa mediocridad, ¿verdad? Esto es parecido a los nombres, ¿verdad? Ustedes, hay algunos periodistas que supongo que cuando no tienen mayor cosa que publicar, se meten a ver en el RENAP cuáles son los nombres más inscritos, cómo es la cosa en los últimos meses o qué sé yo, ¿verdad? Y yo hablaba con los de la noche y les decía, ya no falta alguien en ponerle a su hijo Omicron, ¿verdad? Ustedes, en relación a la nueva variante del COVID, ¿verdad? O sea, es lamentable, pues. Y suele pasar porque hagan el ejercicio y verán que van a encontrar ustedes alguien que se llame Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? O el nombre del cantante que va a venir, que por lo tanto también hay revuelo, ¿verdad? Bueno, la número 9, porque tengo que explicarle la tarea que van a hacer. Reforzar la autoculpabilidad, ¿sí? En mi pueblo hay una frase que dicen, no solo, sino que, ¿verdad? Ustedes, miren, el mayor ejemplo que les puedo poner acá es cuando ganó la presidencia Jimmy Morales, y creo que ni 3 meses de estar en el poder, cuando todavía daba conferencias a la prensa, y la recuerdo muy bien, en el Palacio de la Cultura alguien le preguntó exactamente, no recuerdo qué, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que la respuesta de Jimmy Morales fue, yo no tengo la culpa que el pueblo me haya elegido, o sea, el pueblo me eligió, ¿verdad? Entonces yo no tengo la culpa, ¿verdad? O sea, hacerle ver al pueblo que es también el causante de sus propias desgracias, ¿sí? ¿Verdad? O sea, como digo, no solo, sino que, ¿verdad? O sea, eso es reforzarle la autoculpabilidad. Yo no tengo la culpa, pues, o sea, a mí me pusieron acá en este puesto, ahora aguántense. Eso nos dijo Jimmy Morales iniciando su gobierno, y el resto también es historia, ¿verdad? La número 10 y última, y no menos importante, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Híjole, vean, aquí hay mucho que hablar, pero rapidito les cuento. Nos tienen más controlados que otra cosa, ¿sí? Nos controla Facebook, ¿verdad? Porque cuando abrimos nuestra cuenta les dijimos hasta de qué nos íbamos a morir, y algunos hasta falsearon datos, ¿verdad? Y luego nos extrañamos cómo ponemos por ahí en Google, ni siquiera en el mismo Facebook, a ver, busco zapatos, ¿verdad? Las compañeras damas, zapatos, no sé qué, ok. Y a los 10 minutos van a Facebook y resulta que el primer post la primera página que les aparece cuando abren su Facebook es una página que les ofrece zapatos. Y ustedes dicen, a la chanfle, ¿y esto cómo funciona? ¿Hace magia o qué? No es ninguna magia ni nada, sino que los famosos algoritmos, ¿verdad? Que seguro ustedes saben más que su servidor de eso, pero así funciona la cosa, o sea, nos conocen nuestros gustos, ¿sí? ¿Verdad? Y así, ¿verdad? Así funciona la situación. Yo no suelo ser partícipe de esas rifas que hacen, van ustedes a un comercial o a algún comercio y llena este cupón, ¿verdad? Porque mire, va a participar en la rifa de una licuadora, ahí y miran la licuadora, usted se ve bonita, ¿va? Y ok, lo llenan, ponen su nombre, número de teléfono, dirección, etcétera, tipo de sangre, etcétera, y depositan el cupón. Ustedes ni se enteraron si rifaron la bendita licuadora, ni quién se la ganó, ni nada, ¿verdad? Pero sí dejaron sus datos ahí, ¿verdad? Y luego se extraña uno que lo llaman de cualquier lado. Mire usted quién le dio mi número de teléfono. Yo les digo, no participo de eso porque para mí lo que hacen con eso es hacer bases de datos con lo cual incluso las comercializan, las intercambian las empresas, los bancos, etcétera, ¿verdad? Bueno, rapidito, los que saben inglés sabrán pues más o menos descifrar lo que dice ahí, ¿verdad? Pero para los que no sabemos inglés, pues ahí más o menos dice algo así, miren, duro y cruel, ¿sí?
Y si no esto, ¿verdad? Había una vez un pueblo ignorante, tan ignorante que sabía más de fútbol, que a mí me encanta el fútbol, por supuesto, ¿verdad? Pero muchas veces sabíamos más de fútbol que de nuestros propios derechos. Me incluyo ahí por modestia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención a este tema. Les voy a explicar una tareita que van a hacer, por favor, en los 3 minutos que me faltan. Si tienen dónde anotar, por favor. ¿Qué van a hacer para el próximo sábado? Necesito que hagan un mapa conceptual, un croquis, una sinopsis, como le llamen ustedes, sobre las motivaciones y los fines de los medios de comunicación, ¿sí? Ahí hay material en clase. Entonces hacen su mapita, ¿verdad? Lo ponen bonito, ¿verdad? A mano, perdón, se me olvidaba, a mano, por favor. Es más, la tarea yo se la voy a poner en clase, ¿verdad? Para que ahí la puedan colgar, pero así les explico rapidito. ¿Verdad? ¿Por qué a mano? Porque para evitar que se pasen ahí los trabajos, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Es algo cortito, ¿verdad? ¿Qué más? Que hagan, por favor, la definición con sus propias palabras de qué es información periodística, qué es desinformación y qué es manipulación. Con sus propias palabras. Pueden leer el material, pero necesito que lo que entiendan ustedes lo escriban ahí, ¿verdad? 4 líneas de cada cosa, no quiero que se extiendan tanto, ¿verdad? Y por último, un ejemplo de cada situación, un ejemplo que hayan leído, escuchado o visto en algún medio de comunicación y ustedes digan, esa noticia cumple con las características de información, eso es información, ok, ¿verdad? Entonces citan ese ejemplo, ¿verdad? En Prensa Libre de tal fecha leí que tal hará y para mí eso sí es información, punto, ¿verdad? 3, 4 líneas. Un ejemplo de qué es desinformación, en qué medio lo vieron, ¿verdad? Y lo citan ahí. Y un ejemplo de qué puede ser para ustedes manipulación, ¿verdad? Insisto, referencia, ahí tienen el documento para que se puedan apoyar, ¿verdad? Y por último, por favor, así cortita, necesito que investiguen, porque ese va a ser de lo que vamos a hablar el otro sábado, que investiguen una definición de periodismo especializado, una definición de periodismo especializado. Esto no les lleva más que 2 paginitas, no quiero más, ¿verdad? Le toman una buena foto o lo escanean, por favor, letra legible, me ponen su nombre completo, nombres y apellidos, ¿sí? Su número de carnet y jornada, ¿verdad? Le toman una buena foto y lo escanean, ¿verdad? Y me lo suben ahí en Classroom donde yo les ponga la tarea. ¿Por qué nombres completos y apellidos completos? Miren, no nos tenemos que avergonzar de nuestros nombres y de nuestros apellidos, ¿sí? Como se llamen, así pónganlo, ¿sí? Si alguien tiene un apellido maya, siéntase orgulloso de ese apellido, porque al menos usted sabe dónde viene. Muchos ni sabemos nuestros orígenes, estamos jodidos hasta la fecha. Pero si usted tiene un apellido maya, siéntase orgulloso y póngalo. Se los digo porque me ha tocado en años anteriores, ¿verdad? Que muchos se avergüenzan de sus nombres. ¿Qué culpa tienen ustedes que les hayan puesto el nombre que les pusieron, ¿verdad? O lo peor, de sus apellidos. Y avergonzarse de un apellido del papá o de la mamá es avergonzarse de su papá o de su mamá. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? 8:58, un minuto para preguntas, aportes, soluciones a este mundo cruel. A ver, Jocelyn. Buenos días, licenciada. Buenos días. Fíjate que ya se recuerda que yo le mandé un correo. Sí. Ah, sí, perdón. Uf, A ver, rapidito, gracias. ¿hay algún grupo que le falte algún integrante, por favor? ¿Hay algún grupo que le falte algún integrante o hay algunos que no tengan grupo que puedan integrar a la compañera Jocelyn, por favor? Ella necesita que la integren. Sara, perdón. Buenos días, sí, también yo hasta hoy Ok, entré a su clase, va. no sé. Ok, Sara y Jocelyn, ya al menos son 2. Por favor, si... Walter, adelante. Buen día, licenciado. Yo también no tengo grupo y con el tema de la tarea, no sé si puedo hacerle como un estilo resumen porque no puedo trabajar mapas conceptuales a mano. Tendría que tener la computadora, Ok, me parece bien. Entiendo que usted tiene discapacidad discapacidad visual. visual. Ok. Por cierto, el otro sábado, sí, vamos a analizar el diagnóstico. Rapidito, voy a hacer tiempo para que analicemos el diagnóstico, sí. Sí está bien, Walter. A ver, entonces,
por favor, Sara y Jocelyn necesitan que las integren en algún grupo, ¿sí? En la semana veamos por ahí, compañeras, si todavía se puede, y si no, pues yo el otro sábado veo a dónde las integro, y pues yo haría una excepción con ustedes de integrarlas a algún grupo, aunque se pase el número de integrantes, porque ni modo, siempre hay una excepción a la regla, ¿verdad? No se preocupen. Yo también necesito grupo, Tiki. Walter tampoco tiene grupo. Bueno, ahí ya van 3, ¿verdad? Ya van 3. Por favor, miren, necesito que integremos a los compañeros, ¿sí? Los compañeros son, pues igual que nosotros, tienen igual sus capacidades, sus aptitudes, y por favor no los dejemos fuera. Les suplico, les imploro eso, por favor, ¿verdad? Ahí estamos. Les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho, ¿verdad? Y nos vemos y escuchamos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Chao. Gracias, Lee. Buen día. Adiós. Gracias, licenciado. Adiós. Feliz día, licenciado. Cuídense. Gracias, licenciado. Adiós. Buen día, licenciado.